Nuestro invitado es psicólogo, sexólogo y life coach. Se especializa en la psicología transpersonal, trabajando la sexualidad sagrada, constelaciones familiares e hipnosis. Es de Medellín, Colombia, pero se mudó a Estados Unidos hace más de una década. Buenas noches a todas las personas que se están conectando. Gracias por estar ahí, por compartir. Y bueno, muy contento de esta noche poder compartir algo que tiene que ver con una de las cosas que más me apasionan a mí, que tiene que ver con el análisis de los sueños. Muchas personas de pronto sé que no me conocen, entonces voy a hablar un poquito de quién soy yo. Yo nací en Medellín, Colombia, y allí me formé como psicólogo en la Universidad de San Buenaventura, en la ciudad de Medellín. Estudié psicología cuando yo me divorcié y quedé con mis 2 hijas. Luego fui profesor de educación superior. También adelanté estudios en lo que es la sexología, tanto desde el punto de vista, digámoslo así, la parte formal académica, y desde otra línea que es las sexualidades del Tantra. Fui profesor de ética profesional y desarrollo humano, y digo que todavía sigo siendo también profesor de la vida, ¿no? De lo que uno va aprendiendo. Voy compartiendo algunas cosas de las que he venido estudiando. Posteriormente, también adelanté estudios en las terapias sistémicas y familiares, de la mano, primero que todo, de una gran maestra, de Judith Duque, que en paz descanse, una de mis grandes maestras. Luego también con la Escuela Inmensa Vida, que es una escuela de formación de terapeutas sistémicos y familiares, con los cuales me siento bastante agradecido. Y obviamente, pues, una de las cosas que he venido estudiando desde hace mucho tiempo y que les voy a compartir de dónde surgió esa intención de trabajar y profundizar con esta perspectiva del análisis de los sueños, que sin lugar a dudas yo podría decir que dio un cambio muy significativo en mi vida. El hecho de haber podido entonces haberme acercado a lo que es el estudio de los sueños. Y una de las cosas que siempre, pues, cuando me preguntan, bueno, mis conferencias, mis presentaciones, las hago generalmente desde 3 líneas fundamentalmente. Entonces podríamos ir desde dónde voy a hablar. Primero, yo como persona, ¿sí? En el sentido de que soy un ser humano, soy un estudioso, y como estudioso soy bastante inquieto por el conocimiento y por profundizar en las cosas que verdaderamente me apasionan y que le encuentro una coherencia. Y ahorita les voy a contar de pronto una anécdota que para mí fue muy significativa, que fue lo que me acercó precisamente al estudio del análisis y la interpelación de los sueños, que ahorita también voy a explicar por qué la interpelación de los sueños. Una de las cosas que siempre me gusta también clarificar es que hablo, o sea, con el paciente más impaciente que yo he tenido en mi vida, que he sido yo mismo. Pero obviamente, desde el punto de vista profesional, entonces me gusta contar algunos elementos que, por fortuna, siempre le he pedido como permiso, autorización, precisamente a mis pacientes, a mis consultantes, para compartir detalles de sus experiencias, obviamente, alterando alguna información para proteger su privacidad. Porque, pues, efectivamente, como profesor que fui de ética profesional y desarrollo humano, entonces me parece que es bien importante ser consecuente con lo que se plantea, con la ética. Entonces, creo que en ese sentido, pues, cuando traiga a colación alguno de los sueños de alguno de mis pacientes, pues obviamente que van a haber datos que se cambian precisamente para preservar esa confidencialidad.
El otro elemento muy importante es la parte teórica. Y ahí incluso agradezco a Francisco, no recuerdo si el apellido es Mejía, que me hizo, yo diría, hizo una observación. Al principio la sentí un poquito fuerte, me impactó bastante, no puedo negarlo, porque palabras más, palabras menos, él decía, sigan creyendo en los sueños, no trabajen, no se preparen, edúquense, váyanse a trabajar. Entonces a mí me pareció simpático, me impactó significativamente y yo dije, wow, bueno, pero yo también primero tenía muchos prejuicios sobre el análisis de los sueños. Pero yo quiero clarificar primero qué es un prejuicio, porque me parece que es importante que las personas que están asistiendo, que nos están acompañando en esta presentación, puedan darse la oportunidad de, digámoslo así, escuchar y, por decirlo de alguna manera, no me crean nada, absolutamente nada a mí, si no le encuentran un sentido, si no le encuentran una lógica. Porque, como le digo yo frecuente a mis pacientes, un paciente una vez me decía, Ramiro, es que yo confío en ti, yo creo en ti. Yo le decía, no, lo más importante no es que confíes y creas en mí, sino que usted confíe y crea en usted mismo, ¿sí? ¿Y qué es un prejuicio? Porque los seres humanos estamos dados a caer fuertemente en los prejuicios. También hubo otra persona que decía, dicen que gratis la charla y después le cobran a uno. Y bueno, somos muy prejuiciosos. ¿Qué es un prejuicio? Para que lo clarifiquemos. Me gusta mucho contar historias, me gusta mucho contar cuentos que pongan a pensar a las personas, a reflexionar a las personas. Y una vez tocan la puerta. Paco, Paco, levántese que es la hora de irse para la escuela. Ay, qué pereza. Paco, Paco, ya le serví el desayuno, se le va a enfriar el desayuno, es hora de irse para la escuela. Media hora más tarde, Paco, Paco, mire, le cogió la tarde para irse para la escuela. Ya se le enfrió el desayuno. Yo no quiero ir a la escuela. 500 niños y ninguno me quiere. 20 profesores y todos me odian. Deme una razón para yo tener que ir a la escuela. Y le contestan al otro lado de la puerta, no te voy a dar una razón, te voy a dar 3 razones. La primera razón es que es tu obligación ir a la escuela. La segunda razón es que tú tienes 58 años. Y la tercera razón es que tú eres el director de la escuela. Muchas personas, cuando yo cuento esta historia en consulta, creen que Paco era un niño. Y yo en ningún momento dije que Paco era un niño. Entonces es importante ser conscientes y consecuentes de darnos la oportunidad de profundizar en lo que hay que mirar y de pronto escuchar otras posibilidades. Por ejemplo, para irnos acercando a lo que es el análisis y la interpelación de los sueños. Y cómo fue que yo me fui acercando efectivamente a esta práctica dentro de lo que es mi ejercicio profesional. Yo estaba estudiando psicología y yo iba incluso muy direccionado para una línea de la psicología que está fundamentada en la investigación científica. Trabajaba para el equipo de investigación del doctor David Pineda, un neuropsicólogo muy reconocido en Colombia. Él trabajaba también con el doctor Lopera. Y yo estaba en el equipo, yo estaba como en el semillero, por decirlo de alguna manera, o sea, que iba por una línea muy cognitiva, muy estructurada, y de una, pues estaría yo de pronto con un saco blanco para hacer mis trabajos terapéuticos. Pero un buen día me pasó una cosa bien particular. Yo estaba por ahí en el segundo o tercer semestre en la universidad y resulta que un día tuve un sueño de esos absurdos, estúpidos, que uno diría, ¿y este sueño qué? Resulta de que nosotros tenemos un restaurante en Medellín, y resulta que en el sueño yo voy caminando detrás de mi papá por el frente del restaurante. Y del techo del restaurante me caían un viajado de mandarinas. ¿Qué son las mandarinas? Porque hay gente de muchos lugares del mundo que no saben qué es una mandarina. La mandarina es esta frutica que vemos acá, ¿ya? Y yo iba caminando por el frente del restaurante y me caían, pero miles de mandarinas. Y yo me desperté asustado porque yo dije, wow, estas mandarinas me van a aplastar. Eso fue lo que pasó en el sueño.
Me pareció un sueño muy absurdo, pero también me pareció muy absurdo que me hubiera impactado tanto emocionalmente ese sueño, que me hubiera despertado asustado. Llego yo a la universidad y le comento a un compañero y le digo, Jairo, imagínate el sueño tan pendejo que yo tuve, un sueño tan estúpido. Y pues, ¿por qué no voy a aprovechar que ahí en la cafetería está ese profesor César Hernández? Él trabaja con el análisis de los sueños. Acércate y le contás el sueño, porque si tuvo un impacto así, pues debe tener algún sentido. Y yo, pero ¿qué sentido va a tener ese sueño? Es un sueño tan pendejo. No, no, pero bueno, de todas maneras, me quise acercar a este profesor y le digo, César, usted a mí no me conoce, yo soy estudiante de psicología aquí, y me dijeron que usted trabaja con el análisis de los sueños, y anoche tuve un sueño muy absurdo. Y él me dijo, dale, sentate y me lo contás. Una apertura impresionante de este maestro. Y efectivamente le cuento el sueño, y él me hizo 3 o 4 preguntas que me dejó en pelota psicológicamente hablando. Lo primero que me preguntó, me dijo, Ramiro, ¿Ramiro es tu nombre? Yo le dije, sí, sí. Me dijo, ¿tu papá está vivo o muerto? Yo le dije, no, mi papá está vivo. ¿No? ¿Y cómo es el carácter de tu papá? Yo le dije, no, mi papá es un hombre de carácter fuerte, es regañón, es una persona de un temperamento muy fuerte. Es expresivo emocionalmente. Y yo, no, el hombre nunca, pues, no me abrazaba. Bueno, en esa época, imagínense ustedes. Y él me dice, ¿vos sos casado, separado? Y yo, no, yo soy divorciado. De hecho, yo quedé con mis 2 hijas. Ah, interesante. ¿Vos estás entablando una relación ahora? Y yo, sí. ¿Y tiene algo que ver con el restaurante? Y yo, sí. Y me hizo 3 o 4 preguntitas más así que me dejó en pelota en la cafetería de la universidad. Y yo le dije, bueno, pero pues, ¿vos sos brujo o qué? ¿Por qué sabes? Y me dijo, no, hombre, ve, es muy simple. Vos estás detrás de la energía de tu papá buscando un afecto que él no te dio y lo estás buscando en mujeres con características como las de tu papá, mujeres mandarinas, o sea, mujeres mandonas, mujeres de un carácter muy fuerte, pero en el fondo tenés en el inconsciente un miedo muy grande a que esas mujeres te aplasten. Y yo, wow. ¿Y ahora qué hago yo con esa información? Yo, no, muy sencillo, vas a tener que hablar con tu papá. Y yo, ¿hablar con mi papá? Uy, por Dios, mejor no te hubiera contado nada, le digo yo, porque yo le tenía mucho miedo, le tenía mucho respeto a mi padre. Bueno, entonces lo primero que dije, bueno, ¿sabes qué, César? Dame una tarjetica, yo quiero que me abras un espacio y efectivamente él se convirtió en mi gran maestro, mi gran terapeuta y un hombre muy, muy estudioso, un investigador bastante consciente, ávido por el conocimiento. Y yo me convertí en su estudiante y sigo siendo su estudiante, es una gran persona que me ha ayudado demasiado, demasiado, demasiado. De hecho, pues dentro de ese proceso terapéutico, a mí me gusta escribir, de hecho por ahí tengo un librito, y yo escribía poesía. Y un buen día, porque cuando yo le dije, yo no me atrevo a hablar con mi padre, él me dice, no, ¿sabe qué? Pues empecemos eso a ritualizarlo, vamos a hacerle un trabajo a eso de otra manera. Empezar a escribirle cartas a tu padre, no para entregárselas, sino para que vos elabores internamente. Y efectivamente, entonces yo me fui dando la oportunidad de hacer ese trabajo y por una sincronicidad de la vida, una vez que llevaba a mi papá para un lugar, él me hizo un comentario que me abrió el camino para, de manera espontánea, contarle a mi padre el sueño. Mi padre me dijo, mijo, a mí nunca me enseñaron a abrazar y menos a los hombres. Disculpe, yo le dije, no, pa, lo que pasa es que usted y yo somos víctimas de una cultura y yo me comprometo a que yo voy a romper hoy esa cadena. De hecho, le regalé una de las poesías que había escrito, vi a mi padre llorar en ese momento, nos abrazamos y yo le dije, olvídese, hermano, que de ahora para adelante usted no me va a negar un abrazo ni por el putinguis. Ahora sí, yo voy a estar pendiente para que me estés abrazando y para que nos estemos comunicando de una manera distinta. Desde ahí, efectivamente, cambió mucho, mucho, mucho la relación con mi padre. Entonces, ahí, en ese devenir, en ese proceso con mi maestro, él me fue orientando precisamente sobre esa búsqueda, porque seguía yo teniendo muchos y muchos y muchos sueños que yo no sabía que tenían una implicación, una simbología y unos elementos tan importantes para la vida mía, ¿no? Entonces, desde ahí me empezó a acercar a grandes autores y cuando yo voy a hablar, cuando yo me refiero a que voy a abordar esta charla, esta clase
Voy a hablar de algunos autores. Voy a hablar primero que todo qué es un sueño, algunos fundamentos teóricos de los sueños, la función de los sueños, porque los sueños tienen una función, elementos en los sueños, porque en los sueños aparecen elementos que tienen un sentido y un significado cuando los aprendemos a mirar de manera más consecuente. Por ejemplo, como él, que supo mirar el término de la palabra mandarina. Por eso hay una cosa que quiero precisar, y en eso de pronto el señor Francisco tenía razón, cuando podemos caer fácilmente en los prejuicios con los sueños. Yo personalmente no soy muy amigo de leer diccionarios de sueños, porque los diccionarios de sueños están muy esquematizados, muy estructurados para una simbología muy general, pero los sueños no son así. El sueño tiene una implicación particular. Hay una simbología universal. Son varios los autores que han hablado de esta simbología universal, pero también hay que contextualizar y hay que articular elementos que son única y exclusivamente del soñante, y por eso entonces se juega en una mirada tanto interpelativa. Ahí es donde quiero precisar por qué no hablamos de interpretación de los sueños, sino interpelación de los sueños. Porque la interpelación, la palabra interpelación quiere decir preguntar. Entonces uno, cuando alguien me relata a mí un sueño, yo puedo sacar obviamente algunos elementos simbólicos que por el proceso educativo, lo que he estudiado en términos de la psicología profunda, me da información muy significativa, pero de igual manera tengo que hacerle preguntas muy específicas a esa persona que me trae ese sueño, porque si bien es cierto que hay una información general, hay una información que es particular de ese ser humano que tengo al frente mío, y en virtud de eso, entonces esa es la interpelación más que la interpretación. No es que no se interprete, se interpreta y se interpela. Que quede claro eso para ir dándole como una fundamentación a este elemento. Entonces, en los sueños aparecen personajes, y es bien importante ser consecuente con eso. Dentro de lo que fue mi profundización académica del estudio de los sueños, entonces me fui acercando fundamentalmente a dos grandes autores. El primero que me inquietó, como todo el mundo lo sabe, Sigmund Freud. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, obviamente que él, uno de los primeros libros, si no el primero, en 1900 escribió un libro que se llama La interpretación de los sueños. Y obviamente era toda una cartografía, un estudio de lo que era la estructura psicológica y principalmente del inconsciente del ser humano. Su gran compañero, Carl Gustav Jung, fue discípulo de él, pero después tuvieron ciertas diferencias significativas, principalmente en dos términos, en dos conceptos. Uno de ellos era el manejo de un término que escuchamos regularmente por ahí, que es el de la libido. Cuando hacemos referencia a la libido, Sigmund Freud hacía referencia a que la libido es energía sexual. Carl Gustav Jung decía, no, espérate, no solamente se reduce a la parte sexual. La libido también hay que mirarla en términos de energía generalizada. ¿Ya? Hoy en día, pues sabemos por los avances en las investigaciones, los que han sido discípulos de Carl Gustav Jung, y articulándolo más aún con elementos de la física cuántica y en otro tipo de investigaciones que también trabajan toda la parte simbólica, como las constelaciones familiares y sistémicas, el trabajo, por ejemplo, de Alejandro Jodorowsky. Entonces nos da cuenta efectivamente de todas estas afirmaciones de Carl Gustav Jung, la seriedad, la contundencia, la parte investigativa. De hecho, uno de los primeros libros que me recomendó precisamente César es una autobiografía psicológica de Carl Gustav Jung. El libro se llama Recuerdos, Sueños y Pensamientos. En ese libro es una especie de autobiografía psicológica de él, y es impresionante la información que allí empieza a él a abordar de manera muy significativa. Pero después también vienen otros dos autores que me gusta trabajar. Dentro de mi proceso formativo en la universidad, yo me direccioné también por la psicología humanista, y dentro de la psicología humanista me gustó mucho el trabajo de Fritz Perls. De hecho, mi trabajo de grado en la universidad, que es sobre la creatividad sexual, está fundamentada en la psicología de la Gestalt. La Gestalt no tiene traducción al español, la palabra Gestalt, pero lo más próximo es como la totalidad. Una Gestalt es una totalidad. Y Fritz Perls fue pues como el creador de la psicoterapia
de la Gestalt, porque le antecedieron otros investigadores que hablaron de la psicología de la Gestalt. Y Carlos Castaneda, un hombre que ha sido muy reconocido incluso por Deepak Chopra, por el doctor Wayne Dyer, por Eckhart Tolle, un hombre que nos acercó a lo que es la sabiduría chamánica, principalmente en sus trabajos, que tiene que ver con la profundización en dos elementos muy significativos, ¿no? Uno que tiene que ver con lo que es el camino de la exploración de los enteógenos, pero también acercarse a lo que es el camino de la ensoñación. Muchos son los libros de él que se leen en una secuencia, empezando por las enseñanzas de Don Juan, que sin lugar a dudas nos empiezan a acercar de una manera muy poderosa y significativa también a la sabiduría ancestral de los toltecas, diría yo incluso de los mayas, y él de alguna manera nos muestra todo ese mundo simbólico y vino a rescatar una información ancestral que sin lugar a dudas nos da la oportunidad de reconocer lo que Carl Gustavo Jung llamaba el inconsciente colectivo. No voy a profundizar esto porque eso lo tengo para más adelante en otra oportunidad, hablar de lo que es el inconsciente, qué es el inconsciente y algunos elementos del inconsciente, y principalmente la diferencia entre Carl Gustavo Jung y Sigmund Freud, que hacían referencia precisamente a el inconsciente. Sigmund Freud habló solamente del inconsciente personal. Carl Gustavo Jung decía, no, hay un inconsciente colectivo. El mero hecho de nosotros ser seres humanos, compartimos una información ancestral que se puede evidenciar en varias investigaciones de Carl Gustavo Jung. Entre ellas, por ejemplo, él miraba que en diferentes culturas que no habían tenido un contacto directo previo, como por ejemplo los incas, los mayas, los aztecas, los asiáticos, los griegos, manejaban una simbología similar con determinados elementos, por ejemplo el fuego, el agua, incluso símbolos más específicos como la cruz, en fin, una serie de símbolos que él empezó a ver que coincidían en diferentes culturas que no habían tenido un contacto previo. Entonces él decía, bueno, eso parece ser que por el mero hecho de nosotros ser seres humanos, compartimos esa información. De igual manera, por ejemplo, en sus investigaciones, veían como personas, por ejemplo, en Alaska o en el Polo Norte, niños que nunca habían visto una serpiente cascabel, podían soñar con una serpiente cascabel. De hecho, en el 2015 también hubo otra investigación que yo creo que refuerza esos planteamientos de Carl Gustavo Jung, y es el hecho de que los ciegos de nacimiento, muchos de los ciegos de nacimiento no solamente sueñan con sonidos, olores o la parte táctil, sino que también sueñan en imágenes. Entonces dice, bueno, ¿y de dónde salió esa información si ellos no habían visto previamente esa información? Es uno de los planteamientos que leía yo recientemente sobre esas investigaciones de un elemento muy importante que es la inteligencia básica del ser humano. La inteligencia básica del ser humano es la imaginativa, porque nosotros, pues, sin lugar a dudas, producimos imágenes. Nos basamos fundamentalmente por la visión. De hecho, por eso el embrión, cuando se está desarrollando, sabemos que la formación del ojo y el corazón, el cerebro, son, digámoslo así, más destacados, y es por la complejidad que tiene precisamente ese campo visual del ser humano, y que de ahí, pues, es donde empiezan a partir todas esas informaciones de la imagen, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, cuando hablamos de esa inteligencia básica del ser humano, que es la inteligencia visual, nos invita a cuestionarnos varias cositas, ¿no? Entre ellas, una de las cosas que ha sorprendido, digámoslo así, a los científicos, porque hay gente que me dice, ay, doctor, es que yo no sueño. Yo le digo, no, espérate un momentico. No es que no soñes, sino que no recordar los sueños. Hay investigaciones que demuestran claramente que todos los seres humanos, todas las noches, soñamos. Hay una fase del dormir, el movimiento ocular rápido, que efectivamente se presenta dentro de esa fase del dormir, y se sabe que ahí la persona está soñando. Otro elemento muy importante dentro de lo que es para analizar y mirar, y que le escuchaba una vez a Deepak Chopra algo bien interesante.
que tiene que ver con esos fenómenos que se presentan mientras estamos durmiendo. ¿Qué pasa con el ser humano mientras duerme? Partamos de una base. Nosotros en promedio dormimos unas 8 horas diarias, ¿sí? El día tiene 24 horas. Quiere decir que una tercera parte del día estamos durmiendo. Pero si extrapolamos eso a lo macro, vamos a suponer que una persona, por decirlo de alguna manera, duró 90 años y si fue consecuente con ese promedio de 8 horas de dormir, ¿sí? Una tercera parte del día, si una persona dura 90 años, quiere decir que tuvo 30 años en que estuvo durmiendo. 30 años durmiendo. ¿Qué pasa con el ser humano? No solamente es un restablecimiento, por decirlo de alguna manera, de la parte biofisiológica y de hecho también Sigmund Freud dice que los sueños, una de las funciones, no es la única, una de las funciones de los sueños, una función psicológica, es restablecer el equilibrio psicológico de la persona. Esa es una de las funciones, pero hay otras funciones que también tienen los sueños. Cuando me refiero a los sueños, me refiero a esa parte onírica, que es precisamente cuando aparecen imágenes. Entonces, ¿qué es un sueño? Un sueño es un paquete de información cargado de símbolos con un sentido y con un significado que puede despertar emociones. Y también, obviamente, no solamente puede despertar emociones como en el caso del sueño que yo tuve, sino que de alguna manera provee información. Entonces ahí podemos mirar el para qué soñamos. O sea, ya sabemos que un sueño es un paquete de información que, ojo con esto, sobre el cual no tenemos casi control, porque hay personas que tienen lo que se conoce como un sueño lúcido. Un sueño lúcido es cuando la persona sueña y sabe que está soñando. Entonces, partamos bien claro, porque esta es una clase fundamental sobre lo que son los sueños, para qué sirven los sueños, en fin, varias cosas. Pero partamos de ese principio fundamental. Un sueño es un paquete de información y bueno, decía un maestro mío, el padre Alberto Restrepo, sacerdote, filósofo, antropólogo, sobrino de del primer nominado a Premio Nobel de Literatura en Colombia, muy pocas personas saben eso, de Fernando González, y él nos decía, en su terminología muy graciosa, muy simpático, porque a mí me impactaba mucho ver un sacerdote viejito, filósofo, antropólogo, teólogo y sexólogo, que decía palabras vulgares en clase, y él nos decía, primer principio teológico, Dios no es pendejo, no hizo nada así al azar de pendejo, no, él no tiene nada, y me perdonan los amigos mexicanos que ese término yo sé que puede sonar un poquito duro, pero él incluso utilizaba, mi maestro, términos más fuertes, y él decía, primer principio teológico, Dios no es pendejo y no hace nada al azar. O sea, no es así por estupidez. O como diría Albert Einstein, Dios no juega los dados con nosotros. Entonces, estos sueños son un paquete de información con un sentido. Y ojo, cuando hablamos, hacemos la pregunta de el sentido. ¿Qué es el sentido? ¿Hacia dónde nos direcciona? Y con un significado. La palabra significado ya nos está acercando a lo que son los signos, ¿cierto? Y tiene una implicación, digámoslo así, de un impacto personal y obviamente de una información que está dirigida para el soñante primero que todo, ¿ya? Entonces, los sueños tienen una función informativa, primero que todo, nos están revelando algo, como en el caso mío. Me estaba diciendo, hey, pilas Ramiro, pues pilas con las mujeres mandarinas, a ver qué es lo que vas a hacer con en ese sentido, ¿ya? Puede tener una función también compensatoria. Me explico. Por ejemplo, en estos días me contaba una paciente que estaba teniendo un sueño erótico con un vecino, pero ella es una mujer muy tímida, no se atreve a insinuarle absolutamente nada y era un sueño erótico. Entonces el sueño está compensando lo que ella en esta realidad de vigilia no está siendo capaz de realizar y entonces, pues bueno, ella le lleva muchas ganas a ese vecino, ¿sí? Pero es muy tímida, el muchacho también como que le corresponde con las miraditas, una cosa y la otra, y entonces, eso ya de por sí le está mandando una información a ella para compensar, para alivianar esa incapacidad de ser proactiva. Y eso me hace acordar de otra paciente que hace mucho tiempo, muchos años,
tuvo un inconveniente con sus padres porque ella había invitado a un vecino a bailar, y el asunto es que ella luego sueña que está comiendo lasaña, está haciendo lasaña, una hazaña. Entonces uno va mirando, porque los sueños tienen elementos para ser observados con mucho detenimiento. Claro que hay toda una estructura, digámoslo así, teórica, hay toda una plataforma de grandes investigadores que efectivamente nos van dando esas pistas. Por eso a mí principalmente, más que un diccionario de sueños, me gusta tener un diccionario de símbolos, porque los símbolos son mucho más, digámoslo así, más generales, y en ese sentido se pueden ir como concatenando con la realidad personal de quien te cuenta ese sueño. Y entonces va cobrando, las personas van reconociendo el sentido y la profundidad de lo que el mundo onírico, lo que el mundo de los sueños le está planteando. Les decía también que es lo que plantea, por ejemplo, Carlos Castaneda. Él enseña el arte de la ensoñación, que es un componente, digámoslo, paralelo al mundo onírico, que nos puede acercar a desarrollar lo que son los sueños lúcidos. Alejandro Jodorowsky también habla claramente de los sueños lúcidos. Incluso uno puede desarrollar estrategias para que se desarrollen y sean más frecuentes los sueños lúcidos. Y les voy a poner un ejemplo para que vayamos mirando lo que es el contenido de los sueños, cuál es incluso la función preventiva. Vamos a la lámina anterior, por favor, antes de mirar esta, porque quiero traer a colación un sueño que para mí es muy significativo, gracias, en el sentido del impacto y el beneficio que tuvo para una consultante, que ella me llega a terapia por una situación de un problema de anorgasmia, trastorno en el deseo sexual, y no alcanzaba tampoco orgasmos, tenía dificultades para lubricar, pero ya se sabía que el problema, la problemática de ella estaba fundamentada en un aspecto psicológico, pero ella no identificaba de dónde venía ese problema. Pero, curiosamente, esta paciente empieza a tener una pesadilla recurrente en la que un diablo la perseguía. Un diablo la perseguía y ella veía ese diablo con esos cachos y esos colmillos que la perseguía, y ella corría y sudaba en esos sueños de manera impresionante. Era súper asustador, la pesadilla, era una pesadilla muy fuerte. Pero empezamos a hacer un trabajo de resimbolizar qué representa para ti el diablo, en fin, miramos varias cosas, y ella, con unas técnicas específicas que se van aprendiendo, empieza a desarrollar lo que es esa capacidad del sueño lúcido, hasta que me dice: Ramiro, estoy teniendo sueños lúcidos. Yo le digo: bueno, perfecto, excelente. La próxima vez que tengas esa pesadilla, pues sabes que es una pesadilla, déjate comer del diablo. ¿Cuál es el problema? Efectivamente, al poco tiempo, tiene ella la pesadilla donde el diablo la persigue, y entonces ella dice: ay, verdad, estoy soñando, pues que el diablo me coma. Y entonces ella, pues, se tira al piso, en un prado, se tira al piso, el diablo se le acerca, ella no quiere ver cuando el diablo le clava los colmillos o las garras, entonces ella mira para atrás, y ya en esta pesadilla aparece un elemento muy importante: la abuela. Ella mira para atrás y la abuela le está haciendo así. Entonces ella mira a la abuela, vuelve y mira de frente, y ya el diablo no es el diablo, sino que el diablo es el marido. Y ella, y se relajó. Y dice que hasta disfrutó del sueño cuando ya hubo ese cambio. Cuando ella llega a consulta y yo le digo: Ení, ¿por casualidad te acordás de alguna cosa que te decía tu abuela? Y me dice: claro, mi abuela nos decía a mi hermana y a mí, mucho cuidado con los hombres, que los hombres son el diablo. Y así señalándoles incluso a una niña de 6, 7 años, que tú le digas mucho cuidado con los hombres, que los hombres son el diablo, ya la estás preparando para una indisposición en el vínculo con los hombres. ¿Por qué? Ella interpreta literalmente: los hombres son el diablo. Después, la madre le decía: si sales, el diablo se la come.
Entonces ella tenía dos informaciones. Los hombres son el diablo y el diablo se la come. Claro, en nuestra cultura, en Colombia, es muy común que el hombre, dentro de una proposición sexual a la pareja, le dice, mi amor, hoy sí me la quiero comer. Se le activaban todos los miedos inconscientes. Los hombres son el diablo se lo come a uno y ahora este idiota viene y me dice que me quiere comer. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo referencia a que hay un aspecto en el inconsciente que la está impidiendo a ella de alguna manera disfrutar de su sexualidad por unas creencias que le inculcaron y que el sueño, como un revelador de los traumas, va mostrando efectivamente este tipo de situaciones. Y hay varias cositas en ese sentido, porque a mí me gusta, como les decía, no solamente quedarme con la parte experiencial como profesional o de mis propios sueños, sino también remitir o recomendar algunos libros. Libros que no son específicamente sobre el análisis de los sueños, sino que son libros que por ser, digamos así, de algunos discípulos o personas que siguen dentro de ese lineamiento de la investigación de la psicología profunda, del inconsciente profundo de Carl Gustav Jung, fundamentalmente. Por ejemplo, bueno, mi propio maestro César Hernández tiene un libro maravilloso que se llama El complejo de Romeo y Julieta, donde vas a encontrar con una muy buena argumentación científica ciertos elementos. Este otro libro de la bitácora, de igual manera, este es, por ejemplo, una enciclopedia de los símbolos que realmente nos provee una información muy bien argumentada. Si usted mira, por ejemplo, los trabajos de Joseph Campbell, que trabaja la parte investigativa en la parte simbólica, uno dice, bueno, esto no es cualquier carajada. Esto tiene toda una muy buena argumentación y una muy buena fundamentación que, sin lugar a dudas, es importante que nosotros no descuidemos y que podamos entonces aprovechar esa información. Dentro de eso, por ejemplo, también tengo el caso de otra paciente, fue una jovencita que a ella le tenían prohibido tener novio. A ella le habían diagnosticado con una depresión. Y el asunto es que me la remiten. La mamá me decía, es que le preguntamos que por qué llora. Ella dice que no sabe por qué. Fue donde el médico le preguntó que por qué lloraba y ella dijo que no sabía por qué. Y entonces la diagnosticaron con una depresión y le empezaron a dar pastillas antidepresivas. Y bueno, pero yo quiero como que vayamos más allá. Y yo le digo, ok, yo la empiezo a atender a ella. Soy muy cuidadoso cuando atiendo, por ejemplo, a los adolescentes. Yo les digo a los padres y les digo a los hijos, miren, yo aquí no estoy al servicio de ni de su mamá, ni de su papá, ni de su abuela, ni de su novio, no. Estoy al servicio de usted como persona. Para que esa persona efectivamente pueda sentir la confianza de que realmente yo estoy al servicio de ella. Y, sorpresa, porque ella me cuenta, cuando sabe que yo trabajo con el análisis de los sueños, ella me cuenta que ella tenía un perrito entre las manos, el perro se le sale de las manos, salta por la ventana y se va detrás de una perra. Preguntas sencillas. ¿Tenías novio? Ay, sí, pero me tienen prohibido. Ok. ¿Te dejó por otra? Sí, esa perra desgraciada. El sueño le está hablando, el novio era un perro para ella, se le salió de las manos y se fue detrás de una perra, porque así la trataba a ella. El inconsciente tiene información muy valiosa que nosotros es bueno que nos demos la oportunidad de estar evaluando. Ahí viene otro elemento que es importante y empezar a mirar cosas como en los sueños, porque hay que tener en cuenta lo que es el tiempo en los sueños. ¿A qué me refiero yo con el tiempo en los sueños? Hay sueños que son regresivos. De hecho, en el libro de Recuerdos, Sueños y Pensamientos de Carl Gustav Jung, él tiene un sueño que es regresivo. Un sueño regresivo es cuando yo viajo a algo del pasado. Puede ser mi escuela, puede ser el barrio, puede ser un sueño, digámoslo como el de él, que fue un sueñote, lo que llamaríamos un sueño muy profundo, donde él baja por unas escalas, un sueño arqueológico, y ahí empezó a estructurar todo esto del componente de lo que era el inconsciente colectivo y el inconsciente, ir más allá del inconsciente personal. Pero entonces hay sueños regresivos que nos están dando cuenta o nos están dando información de un trauma o una energía, por decirlo de alguna manera, que perdimos en un evento de nuestra infancia. Entonces, en ese orden de ideas, esos sueños que
nos invitan a revisar parte de nuestra historia personal. De hecho, personas que asisten a las terapias sistémicas o constelaciones familiares, ellos empiezan a tener sueños muy regresivos, donde aparece información que obviamente ellos no recordaban, porque es información a la cual no podemos acceder fácilmente. Muchas veces con las personas que acceden a la hipnosis, yo también soy hipnoterapeuta, aprendí con el doctor Javier Alzate y con él aprendí lo que era la hipnosis, entonces hay veces podemos llegar a conectarnos con información que tienen dos características. Hay personas que recuerdan un evento traumático y lo recuerdan, pero son como disociados. Pero en un sueño, cuando la persona hace ese elemento regresivo, el sueño tiene una carga emocional diferente, porque ya ahí no hay disociación. Y entonces la persona empieza a elaborar. Son sueños que también pueden ser elaborativos. O lo mismo cuando hacemos pues trabajos de ensoñación, de lo que plantea, por ejemplo, Carlos Castaneda, como les decía, que nos invita a acercarnos a hacer un barrido de esa historia personal con las cargas emocionales. Taisha Velar, que fue una compañera, digámoslo así, investigativa de Carlos Castaneda, escribió un libro muy lindo, donde ella enseña una técnica que se llama la recapitulación. Me gusta mucho trabajar con la etimología de las palabras. La palabra recapitulación, el prefijo re, quiere decir volver, capitular, capítulo viene de capítulo, cabeza, de ahí viene el Capitolio, lo decapitaron, en fin. Entonces es pasar por la cabeza y llevarlo al cuerpo. Es lo que nosotros conocemos como un trabajo cefalocaudal para que la persona elabore en el cuerpo. Mi amada Reyán, mi esposa, compañera, novia, amante, con la que hacemos retiros de crecimiento personal, ella hace un trabajo espectacular. Hay una frase de ella que me encanta, que es más fácil elaborar una creencia o un trauma abordando el cuerpo que abordando la mente, porque en el cuerpo se acentúa toda la información del inconsciente. Entonces es importante poder mirar, y de hecho hay sueños tan regresivos que hay personas que tienen sueños con la parte, digámoslo así, cuando estaba en el vientre materno. Algunos me preguntan que, yo tuve sueños de otra vida. Eso hay que analizarlo con pinzas, porque hay que ser muy cuidadosos dentro de los lineamientos teóricos con respecto a esos aspectos. Carl Gustavo Jung nos plantea unas cosas y eso, bueno, eso no lo puedo abordar ahora en esta clase porque es demasiado amplio y nos llevaría demasiado tiempo mirar esos aspectos. Entonces, eso es pues, bien importante, mirar lo que tiene que ver con esos sueños que manejan el tiempo, los sueños regresivos, los sueños progresivos. Hay personas que sueñan con el futuro, podríamos, y alguien tal vez se va a preguntar, bueno, ¿y los sueños premonitorios? Eso es otro cuento, que también se dan. Deepak Chopra, en el libro El sincrodestino, da cuenta de lo que es una realidad circunscrita y lo que es una realidad no circunscrita, pero que de alguna manera nos direcciona a ver hacia dónde está una tendencia psicológica y comportamental de una persona. Carl Gustavo Jung hacía referencia a lo que es el sincronismo casual, que tiene que ver precisamente con esa capacidad que tenemos los seres humanos de proyectarnos hacia el futuro, y por eso aparece en sueños, y de hecho también eso nos ha conectado mucho con la parte creativa del ser humano, por ejemplo con las grandes obras como un Julio Verne. Hay otro tipo de sueños que son los sueños que están en relación con el presente, situaciones que se nos están presentando ahora, conflictos en el trabajo, conflictos en la pareja, que muchas veces aparecen dentro de los sueños no tan directamente claros. Me explico. Por ejemplo, tienes un jefe con el que tienes mucho problema y quisieras matarlo, por ejemplo. Resulta que sueñas con una persona que va en un bus y lo observas y esa persona se cae del bus y muere. Y la persona dice, no lo conocía. Y como más o menos de cuántos años? De 54 años, más o menos. Y características, gordito, medio calvito, Ve, y una cosa interesante, los zapatos. ¿Qué te recuerdan eso? Ve, los zapatos de mi jefe. Claro, esa persona puede que a nivel inconsciente está teniendo un sueño compensatorio
un deseo de que esa persona, por ejemplo, muera, y entonces lo proyecta para no cargar con culpa, y el inconsciente es muy sabio en ese sentido. Entonces, son ese tipo de sueños que son en el presente, que nos invitan a ser conscientes y consecuentes. Vamos con la otra lámina, por favor. Bien, y hay otros sueños que son atemporales, por eso quise traer esta imagen es donde los relojes están completamente diluidos, donde la persona me dice, Ramiro, es que yo estaba como en la eternidad. Hay que mirar dentro de lo que nosotros investigamos, el trabajo de lo que es el proceso de concientización. Cuando nosotros miramos, y lo voy a profundizar en una de las clases que tiene que ver con la parte del desarrollo psicológico del ser humano analizado a través de los sueños, lo que tiene que ver específicamente con la trascendencia del tiempo y el espacio. Cuando nosotros vamos en un sentido natural, progresivo, porque venimos del mundo del inconsciente, el mundo, digámoslo así, venimos desde el vientre materno, que simbólicamente es un mundo acuoso, nacemos, la mamada y dio a luz, y vamos en una expansión de conciencia, entonces vamos desde lo atemporal hacia lo atemporal. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuál es la trascendencia del tiempo? La eternidad. ¿Cuál es la trascendencia del espacio? El infinito. Entonces, hacia allá es que nos va encaminando la comprensión de la atemporalidad de la que hablan los grandes sabios, los santos, los místicos, y que nosotros, pues todos en cierto sentido, tenemos una conexión con el mundo espiritual y que en virtud de eso es importante ser consciente con eso. Otro elemento simbólico dentro de los sueños, en la próxima lámina lo vamos a ver, que es la parte tanto con la geografía y los 4 elementos. Cuando hablamos de la geografía, entonces la persona, no, yo no conozco la China y estaba soñando con la China, o no conozco Perú, y soñé con que estaba allí. Todo eso nos da elemento de análisis para profundizar. Y los elementos que de alguna manera nos fundamentan a todos, porque pues, todos en cierto sentido, desde la parte no solamente simbólica, sino diría yo desde una realidad más tangible, somos agua, somos minerales, somos tierra, somos fuego, somos aire. Entonces, pues todo esto tiene que ver dentro de lo que es el análisis de los sueños, información muy, muy significativa para poderla estar evaluando. También, por ejemplo, en los sueños, cuando aparecen las casas y los edificios. Por ejemplo, una persona, recuerdo, una mujer que estaba en un edificio de 15 pisos y estaba ya y sentía que había un temblor muy fuerte y que ella, pero como que no quería salir del edificio. Ok, contame, ¿cuántos años llevas de casada? Porque yo sabía que tenía conflicto. 15 años, Ramiro, se te está cayendo la estructura. A mí me pasó con un sueño también similar en el que efectivamente yo bajaba en un ascensor y accedía a un 5º piso. Claro, cuando después tuve la oportunidad de profundizar y acercarme, soy el menor de 9 hermanos, a uno de mis hermanos, venga, cuando yo tenía 5, ¿usted se acuerda de eso? Yo no, este sueño me reveló esta situación y en virtud de eso, entonces nos pudimos, gracias a mi maestro, mi terapeuta, evaluar un aspecto que había sido traumático, que estaba, digámoslo así, en el inconsciente y que en virtud del trabajo que se estaba haciendo para el esclarecimiento personal, pues nos reveló información muy significativa que luego pude elaborar con algunos autores de esa situación que yo viví. Entonces es importante mirar esas implicaciones, el espacio en los sueños. Hay sueños que son extrageográficos, hay gente que ha soñado que está en la Luna, en Marte o en un planeta desconocido y entonces le dirá que me estoy volviendo loco. Bueno, hay elementos que no es que te estés volviendo loco. Lo que pasa es que incluso por etimología la palabra loco viene de locus, que quiere decir localización. Y cuando uno está como bien posicionado, entonces hay veces pues nos vamos en esos, digamos así,
vuelos desde el inconsciente, no es que realmente la persona se desconecte de esta realidad, ¿no? La persona sigue respirando, sigue sobreviviendo, pero obviamente que su capacidad de expansión de conciencia lo lleva también a explorar, digámoslo así, otras realidades que ha venido aprendiendo y que sin lugar a dudas pues también tienen información valiosa para ellos. Hay que mirar también lo que son los sueños contextualizados. Por ejemplo, esa foto que ustedes ven ahí es la casita de las piedritas en Envigado. Tuve la oportunidad en Envigado, Antioquia, Colombia. Es la historia de un amor muy lindo y yo una vez tuve un sueño con esa casa después de que la había visitado. Pero claro, ese sueño, sin lugar a dudas, por lo que analizábamos, me estaba refiriendo a lo que yo he venido construyendo y consolidando, por ejemplo, con mi compañera. Entonces, es una historia muy linda en la vida, digámoslo así, de esta otra realidad tangible, observable, de quien construyó esa casa en Envigado, que la ha hecho con mucho amor, recogiendo piedritas, una promesa de amor, y lo que ha sido también el proceso mío. Entonces, me contextualizo dentro del sueño y en ese orden de ideas, pues, me provee información muy poderosa y significativa. Los personajes en los sueños, también es muy importante mirar ese aspecto de los personajes. Cuando yo hago una pregunta a una persona que tuvo un sueño, pueden ser personajes conocidos, y dentro de esos personajes conocidos, por ejemplo, ahí puse la foto de Albert Einstein, pero puede soñarse con un tío, con una tía, con alguien que de alguna manera pues representa un aspecto que yo tengo que mirar, evaluar. Y por ejemplo, recuerdo hace muchos años un sueño que yo tuve donde soñaba con el director técnico de la selección de fútbol de Colombia y yo lo seguía y él me decía, venga, venga, venga. Y pues bueno, entonces ese fue todo el sueño. Cuando efectivamente luego tuve la oportunidad de revisar ese sueño, había un llamado. De hecho, luego trabajé con algunos equipos deportivos desde la parte psicológica para hacer lo que era conferencias, talleres de motivación y de trascendencia, digámoslo así, como lo hacen con los deportistas de alta competencia, por ejemplo, los que van para los olímpicos o los que van, o los astronautas, que también les hacen ejercicios de meditación y todo esto. Entonces era un llamado y el personaje, y yo decía, wow, y es una persona que yo he admirado, a Francisco Pacho Maturana, yo lo considero un gran filósofo, una persona muy sensata. Y entonces el hecho de yo irlo siguiendo en el sueño ya me estaba dando cuenta también de estar buscando esa energía, digámoslo de alguna manera, similar a lo que estaba mirando en el sueño, por ejemplo, que fue el primer sueño que me impactó y que gracias a ese sueño tuve la fortuna de conocer a mi maestro, a mi terapeuta. Entonces, los personajes también aparecen personajes desconocidos que dentro del estudio pormenorizado, en el análisis de los sueños, nosotros nos detenemos muy significativamente para el análisis de esos personajes, porque los personajes tienen mucho que ver con la estructura psicológica del soñante. Y aquí quiero hacer hincapié o hacer énfasis en un aspecto bien importante. Una de las cosas que decía Fritz Perls, el creador de la terapia gestáltica, es que los elementos del sueño todos pertenecen al soñante y son una proyección. Entonces yo soy cada uno de esos elementos. Cada uno de esos personajes también soy yo. Y podemos empezar a reflexionar, mirar, desmenuzar qué implicación tiene ese personaje para ti. Cuando es un personaje desconocido, le decimos, bueno, ¿cómo te sentías con ese personaje? No, me gustaba, aunque era desconocido. Puede ser un aspecto desconocido de la personalidad. Entonces, nos damos la oportunidad de mirar todos esos detalles. De hecho, por ejemplo, recuerdo un caso de una paciente que luego de un sueño que ella tuvo que le impactó mucho, ella veía un puente viejo y por el que pasaba mucha gente. Y el puente estaba muy maltratado. Cuando en un ejercicio de relajación le hice la pregunta, ¿con qué te identificas de ese sueño? Y me dijo, no, el puente.
Y yo, bueno, conviértete en ese puente. Y empieza ella a llorar y dice, claro, todo el mundo pasa por encima de mí, me maltratan. Ah, ok, bueno, estás sirviendo de puente, ahora estás tomando conciencia, ¿qué vas a hacer con esto? Porque empezamos a profundizar en la situación. Hay otro elemento muy importante y que son los animales. Dentro de la escala evolutiva, el ser humano hace parte de esa escala evolutiva y cada uno de los animales que van apareciendo en los sueños, recordemos, por ejemplo, en todas las culturas ancestrales han manejado lo que son los tótems. Son figuras que se van construyendo, digamos, de una manera progresiva. Por ejemplo, en Perú es conocida la serpiente, el puma y el cóndor, que eso es un tótem, por ejemplo. En los sueños aparecen ese tipo de información. Hay algo que me gusta profundizar cuando trabajamos en el análisis de los sueños sobre lo que es la parte arquetípica, lo que son los arquetipos de los que hablaba Carl Gustavo Jung. La palabra arque quiere decir viejo, tipo, forma, una forma antigua. Y los animales pueden hacer parte de los sueños arquetípicos, porque hay sueños con animales que son muy simbólicos dentro de determinada cultura. Soñar con un cóndor, por ejemplo, cuando uno vive en los Andes o alguna cosa, tiene una implicación muy simbólica dentro de lo que ya de por sí como información general. Pero si uno empieza a mirar detenidamente los aspectos de los sueños, entonces nos va proveyendo más y más información. Entonces, también los sueños, hay una cosa que, por ejemplo, me parece importante, lo que podemos llamar como los sueños premonitorios. Y ahí, por ejemplo, quiero traer a colación un sueño que no es mío, pero que me impactó demasiado, y fue el sueño de mi madre. Un sueño de mi madre por fortuna, pues me tuvo la suficiente confianza para contarme muchas de sus cosas. Y de hecho, mi padre ya había muerto y ella tiene un sueño que para mí fue muy simbólico, y de hecho en la particularidad de las preguntas que ella me hacía con respecto a los sueños y para ir venciendo sus temores, más o menos 2 meses antes de morir tuvo un sueño espectacular, diría yo, fue muy impactante. A mí me conmueve todavía recordar ese sueño de mi madre, porque mi padre había muerto y ella sueña precisamente con mi padre. Ella sueña que está debajo de un árbol de mangos y aparece mi padre y ella se sorprende y se alegra cuando ve a mi padre. Y le pregunta, Julito, ¿usted se salvó? Mi papá le dice, sí, Blanquita, yo me salvé. Y mi madre le pregunta, ¿y Hernando y Laura se salvaron? Que Hernando y Laura eran hermanos de mi padre que también habían muerto. Y mi padre le dijo, sí, Blanquita, claro que sí, ellos se salvaron. Mi madre le pregunta, ¿y yo también me voy a salvar? Y mi papá, con una sonrisa súper amorosa, ellos estuvieron siempre juntos, los admiro infinitamente. Mi padre, con una sonrisa, le dice, claro, Blanquita, tú también te salvas. Y él coge un mango maduro del árbol, se lo entrega a ella, él se va y mi mamá se va detrás de mi padre. El mango maduro, en Colombia se dice que el mango es el corazón. Por ejemplo, una persona cuando sufre del corazón, sufre del mango. En la sabiduría ancestral, la forma de los frutos también tiene una implicación, no solamente en esa parte simbólica, sino que en la sabiduría de los sanadores ancestrales, ellos decían, si esta fruta tiene forma de corazón, entonces es buena para el corazón, y si esta tiene forma para... decían ellos, y realmente pues de ahí se ha habido un acercamiento muy significativo a lo que es el estudio precisamente del poder curativo de las plantas. Entonces, en ese orden de ideas, pues se fue ella detrás de él. Cuando ella me cuenta ese sueño, efectivamente me dice, mi hijo, ¿usted qué cree? Es que ya estoy como listica para irme. Y yo le dije, sí, efectivamente, sí, ¿cómo te sientes con eso? Me dijo, pues me da un poquito de susto. De hecho, yo le conté eso y le pedí permiso a ella y lo compartí con algunos de mis hermanos. Yo le dije, bueno, vámonos preparando porque efectivamente ya de alguna manera nuestra madre también se va a ir. Y efectivamente, pues fue cuestioncita de meses. Entonces, es bien importante tener en cuenta eso, ya para ir redondeando. Mi idea era hablar.
no chat de coordenación. Ok, hay varias preguntas que las personas me han estado haciendo. Como estoy transmitiendo por StreamYard, no tengo forma pero antes de eso quiero anunciarles algo, porque para ser consecuente con algo que me había dicho una persona que, como le decía, me había incomodado un poquito cuando dijo, y es que ustedes, de más que le ocurre, yo le digo, no, es imposible cobrar un Facebook Live. ¿Por qué? Porque pues obviamente que esto es abierto, esta información va a quedar ahí pegada en el muro para que las personas en cualquier momento se acerquen a ella. La intención mía era ofrecer una información de valor para que de pronto las personas empiecen a reconocer la importancia y cómo los sueños le pueden servir precisamente para el autodescubrimiento y el crecimiento personal. Porque a mí personalmente me ha servido y a muchos de mis pacientes, en estos momentos, como les digo, estoy en StreamYard, no sé lo que me están escribiendo, probablemente haya muchos de mis pacientes allí que puedan confirmar lo que estoy diciendo, de que efectivamente el análisis de los sueños les ha servido mucho para clarificar muchas cosas. Entonces, obviamente que esto es una información de valor que quería compartir con el público en general. Ahora, sí, hay un curso que obviamente quiero ofrecerle a las personas que estén más interesadas en este curso. Es un curso que va a ser de 6 sesiones, va a ser en vivo y en directo por Zoom, o sea, no es nada pregrabado, donde voy a estar interactuando con las personas. Es un curso que va a empezar el 24 de agosto, o sea, lunes 24 de agosto, van a ser 6 lunes. Cada clase va a ser aproximadamente de 1 hora y media. Va a ser hora de Miami a las 8 de la noche, de 8 a 9 y media de la noche. Y van a ser 6 sesiones en vivo, empezando el 24 de agosto. De hecho, pues una de las cosas es que ya hay varias personas que se han inscrito. Hay otras que me decían, Ramiro, muchas personas estaban esperando precisamente este curso. La idea es que ese curso va a tener un costo de $160, las 6 sesiones, ¿sí? Pero a las personas que ahora, mientras yo voy respondiendo las preguntas, y si alguien quiere y se atreve a compartir un sueño, y que yo, siendo muy consecuente, ojo, siendo muy consecuente con el hecho de respetar la ética de las personas, o sea, de no revelar las cosas. Entonces, el curso tendría un costo regularmente de $160, pero si te inscribes en las próximas 24 horas, pagarías $100. Pero los que se inscriban mientras estamos en este chat y se inscriben pagando a través de PayPal, ¿sí? A través de PayPal, que voy a pedir el favor de que pongan allí mi PayPal, y las personas entonces que quieran acceder a ese curso va a tener un costo de los que se inscriban ahora, mientras se termina este live, solamente de $80 por las 6 sesiones. Hay un elemento muy importante, la pregunta sobre los personajes, perfecto, hablar más de los personajes, ok. No, hablar sobre los personajes del sueño y después responder las preguntas. Perfecto, voy a profundizar el tema de los personajes. Bueno, Carl Gustavo Jung, y aquí le agradezco infinitamente a mi amante, compañera, novia, esposa, que es un apoyo impresionante aquí dándome algunas recomendaciones. Bueno, los personajes en los sueños son muy variados, ¿sí? Casi que uno podría decir que hay veces se confunden, por ejemplo, los animales, por ejemplo, un animal que te habla o algo así, es un personaje. Hay personas que me preguntan, sí, hay una personificación, pero, por ejemplo, dentro de lo que es la estructura de las investigaciones de Carl Gustavo Jung, él hace referencia fundamentalmente a unos arquetipos significativos de los cuales se desprenden luego un sinnúmero de personajes. Por ejemplo, está el personaje del héroe, está, por ejemplo, lo que es cuando un hombre sueña con una mujer, es lo que él llamaría el ánima. No voy a profundizar en eso ahora. Cuando una mujer sueña con un hombre, es un aspecto de su animus, que en el curso voy a explicar qué es el ánima, qué es el animus. Cuando una persona sueña con alguien de su propio sexo, es algo de su personalidad. ¿Ya? Se sueña con la sombra. La cuenta es de Yahoo,
Sí, la ramiroserna.llc@yahoo.com. Ese es donde está la cuenta mía de PayPal. Bien, entonces los personajes en los sueños siempre es importante poderlos mirar a la luz de dos aspectos. Uno, dentro de la información arquetípica o digámoslo así, una información universal, ¿sí? Por ejemplo, Carl Gustav Jung habla del arquetipo del sabio o de la sabia, el arquetipo del loco, por ejemplo, me hace acordar eso de un sueño. Hay una cosa que me parece importante reconocer. Las personas que estudiamos psicología, o bueno, muchas de las personas que estudiamos psicología, entre las cuales me incluyo yo, pues uno tiene la intención de crecer y sanarse, porque uno tiene miedo de pronto a enloquecerse. Y yo recuerdo un sueño en el que yo iba en una moto y atrás llevaba un loco pegado. Y yo no sabía cómo desmontar ese loco porque yo decía, me voy a accidentar si bajo ese loco aquí a las patadas o de alguna manera fuerte. Entonces, y yo con ese loco ahí pegado, ese es un personaje de los sueños, y llego y estaciono la moto exactamente frente donde mi maestro y de ahí le doy la mano al loco, el loco me da la mano y entramos juntos. Y eso fue una cosa que luego cuando conversaba con mi terapeuta, mirábamos de una manera muy graciosa porque eso es amistad, parte de la sombra, los miedos que uno tiene. Sé que estoy dando información muy generalizada, pero que de alguna manera dentro de la estructura del curso vamos a mirarla con detenimiento y digámoslo así, precisamente como es dentro de una estructura muy consecuente, pues nos vamos a dar la oportunidad de profundizar, se van a recomendar lecturas adicionales y también dentro de la formación del curso también hacemos pues lo posible por analizar muchos, no todos tal vez, de los sueños de los participantes. Eso es bien importante. Pero siempre voy recomendando libros y por ejemplo le digo a la gente, hay un libro que a mí me encanta, este libro me lo regaló la terapeuta de mis hijas cuando yo me divorcié, ellas estaban muy pequeñitas y agradezco infinitamente a esa mujer que me regaló este libro, Mujeres que corren con los lobos. Es un libro que le recomiendo a todos los hombres y a todas las mujeres. Mujer que se respete debe conocer este libro porque habla precisamente desde esa perspectiva de la psicología profunda junguiana del desarrollo psicológico del femenino. Y a mí me sirvió demasiado para el acompañamiento con mis hijas. Y de hecho, este libro tiene muchos elementos. Yo todos los libros siempre, miren, los rayo de esta manera. ¿Por qué? Porque es una forma de entrar en comunión con el libro, pero a este libro, yo por ejemplo le digo a mis estudiantes, cómprese en esta misma versión, por una razón muy sencilla, porque yo me tomé la tarea, ¿sí?, de a este libro hacerle, además del índice que tiene el libro, yo le tengo un índice personal. Ustedes pueden mirar aquí. Entonces, yo veo, en la página, la simbología de la lágrima, ¿qué significa? Aquí lo tengo en la página 169, 172, 435, 440 y 403. Carl Gustavo, Clarixa Pincola Estés, fundamental en la psicología analítica profunda, hace referencia a estos símbolos. Estos, por ejemplo, son libros que nos aportan mucho para el análisis de los sueños. O, por ejemplo, nosotros venimos de una cultura donde infortunadamente a la mujer se le han reprimido muchas cosas y Nancy Quarles escribió un libro muy lindo, La prostituta sagrada. Y hay una cosa bien interesante, por ejemplo, en el trabajo que mi amada Reyana hace, que es convivencias corporales a través de ciertos movimientos fundamentados en la biodanza, es bien particular cómo las personas que están asistiendo allí empiezan a tener sueños y sin haberles uno contado absolutamente nada de la simbología de los sueños, empiezan a coincidir los tipos de sueños. Por ejemplo, sueños con sanitarios, sueños con serpientes, sueños, por ejemplo, con conejos. Y uno dice, pero ¿y qué es eso? ¿Cómo así? Nancy Quarles, aquí en este libro yo les digo, vea, en la página símbolo de los sueños con los baños, en la página 154, y ella lo dice ahí claramente, cuando una mujer empieza a tener este tipo de sueños, y analiza algunos sueños allí que le sirven a uno de referente. Ojo con esto que es bien importante, es un referente. Y eso obviamente que se aplica dentro de lo que es una universalidad, dentro de unas condiciones
digámoslo así, de la naturaleza psicológica del ser humano. Entonces es importante ser conscientes y consecuentes con eso. Ya saben, entonces, voy a entrar por aquí a ver en mi celular para las preguntas. Y como les decía, las personas que se inscriban antes de que se acabe este live van a tener pues un descuento muy significativo. Luego vamos a tener de $100 por 24 horas y luego ya las otras personas, sí, obviamente según cómo queda la parte de los cupos, pues entonces ahí vamos mirando. Entonces quiero ver algunas preguntas. Voy a responder por aquí. Gracias, Linda. Por aquí empieza una. Pregunta Carmen Ramírez. ¿Y por qué uno no se acuerda lo que sueña? Perfecto, excelente. Bien, aquí tenemos que entender dos cosas bien importantes. Los hemisferios cerebrales. Cuando yo estaba haciendo mi trabajo de investigación de grados, hay un libro que me impactó mucho. El libro se llama Sexualidad y Espiritualidad. Y había una pregunta que yo me venía haciendo mucho tiempo, que hacía referencia en términos de cuál es el desarrollo neuronal del ser humano. Y es curioso que primero, pues, vamos teniendo una mielinización. Los médicos van a entender claramente que es una especie de sustancia que se adhiere a las neuronas o como un desarrollo en las neuronas que va siendo progresivo. Y el hemisferio cerebral derecho tiene unas funciones muy específicas. Es la parte imaginativa. El hemisferio cerebral izquierdo se ocupa más de la parte lógica, de la parte matemática. Entonces, como en esta cultura, a nosotros se nos supervaloró lo que es el asunto de la razón. Piense antes de hablar. Piense antes de actuar, como si el cuerpo se hubiera hecho para cargar la cabeza. Y se nos ha reprimido mucho el hemisferio cerebral derecho, que es el de la creatividad, que es el de la imaginación más significativa, y entonces hemos reprimido mucho la función de ese hemisferio, pero hay formas de activarla, por fortuna. En el trabajo de grado mío, precisamente sobre la creatividad, tengo algunas frases de Albert Einstein y Abraham Maslow, por ejemplo, con respecto a esa condición del ser humano en que vamos reprimiendo mucho el hemisferio cerebral derecho, que es el de la creatividad. Entonces, por eso no recordamos los sueños. Personas con una estructura mental muy rígida, muchas de esas personas, por ejemplo, coinciden en cierto tipo de comportamientos. Por ejemplo, las personas que son demasiado lógicas son de las que les gusta contar escalas cuando suben escalas. Van en un carro, no van manejando y son leyendo todos los letreros. Son personas muy racionales, muy desde la parte lógica. Eso no es ni bueno ni malo, se necesita de los dos, pero podemos incluso potencializar cada uno de nuestros hemisferios cerebrales. Entonces ahí viene con eso. Norma Velázquez Castro, ¿hay alguna razón por la que uno no se recuerda de los sueños y se recuerda al momento de despertar, luego se olvida? Sí, hay un elemento muy importante. Tiene que ver con lo que yo les mencionaba, de que nosotros vivimos como dos realidades. En términos, digámoslo así, de Carlos Castaneda, habla de dos mundos, el mundo del tonal y el mundo del nahual. El mundo del tonal es este mundo en el que nosotros tenemos que estar pendientes de las cuentas, pagar servicios, cumplir con las obligaciones, en fin. Y el mundo del nahual es el mundo de esa otra realidad. Hay dos películas para mí que lo muestran claramente. Una de ellas es Avatar, ¿sí? Porque ahí se vive la doble realidad. Y otra película muy linda, basada en hechos de la vida real, que se llama Peaceful Warrior, el guerrero pacífico, donde también se ve claramente en el proceso de la película lo que son esos dos mundos. Entonces, cuando nosotros nos despertamos, nos desconectamos de esa otra realidad que todos vivimos. Recuerden lo que les decía al principio. Si una persona vive 90 años y durmió el promedio de las 8 horas diarias, quiere decir que fueron 30 años que pasó durmiendo. O sea, que vivió una realidad paralela. Entonces nosotros nos desconectamos de esa realidad. Hay una simbología incluso a ese planteamiento de que más o menos el ser humano está diseñado genéticamente para durar 90 años. Fernando González, el filósofo antioqueño, decía que nosotros vivimos 3 edades, la edad pasional, la edad mental y la edad espiritual, que cada una sería más o menos de 30 años, pero no quiere decir que la persona en sus primeros 30 años no se conecte con la parte espiritual. Obviamente que sí. Porque es inherente, es una totalidad, estamos integrados, pero hay un énfasis, como énfasis, por ejemplo, en la parte instintiva, cuando estamos recién nacidos. El niño le da hambre y llora,
está muy conectado con la parte instintiva, tiene ganas de hacer popó y ahí fue, con peito incluido y no le da vergüenza. Entonces, nosotros tenemos, digamos así, una preponderancia de determinado tipo de comportamiento, digamos, de determinado tipo de conexión con las realidades de nuestro devenir diario. Entonces es importante eso. Entonces nos desconectamos. Entonces hay dos recomendaciones para recordar los sueños. Una, cuando nos acostamos, quedarnos mirando las manos, ¿sí? O que sea como un objeto de anclaje para eso. Y lo otro, hay veces es conveniente dormir con una venda para que cuando nos despertemos permanezcamos con los ojos cerrados y estamos todavía en esa fase de transición. El día el que empieza el curso es el 24 de agosto, lunes 24 de agosto, va a ser vía Zoom, en vivo y en directo. Paula Vázquez, ¿hay partes más y menos importantes de un sueño? ¿Solo lo que te resuena es un mensaje o todo el sueño? Pues mis sueños son muy largos a veces. Bien, hay un asunto. Así como en muchos otros aspectos, uno no tiene la oportunidad de analizar todos los aspectos. Y obviamente que hay aspectos que tienen una carga emocional más significativa, pero muchas veces, y eso lo he visto en mi experiencia profesional, asuntos que se quieren minimizar el significado, asuntos que, eso para mí no fue como tan relevante. Cuando empezamos a profundizar, eso tiene un nombre dentro de la psicología, que son omisiones, digámoslo, es dentro de un mecanismo de defensa. Entonces, a veces yo pienso que dentro de la experiencia de la persona y la experiencia profesional, uno va haciendo como una danza en ese análisis de los sueños y va mirando esos aspectos. Por aquí hay otra pregunta. La hora del curso es de 8 a 9 de la noche, hora de Miami. Muy bien, entonces se puede rescatar mucha información de un sueño, pero muchas veces, pues obviamente, por ejemplo, les cuento otra anécdota. Estuve en una experiencia en la selva amazónica de Tarapoto, en Perú, y allí estuve meditando mucho. Y tuve unas noches donde, perdónenme la expresión, pero eso era una diarrea de sueños. Eso era sueños. Y yo me levantaba a tomar nota, pero obviamente porque me gusta mucho tomar nota de los sueños. Y luego cuando hacía una revisión, ve esto, ve qué interesante. Y empezaba a poder mirar, pero obviamente que tampoco se trata de uno volverse obsesivo compulsivo con el análisis de todos los elementos de un sueño. Bien. Bueno, ¿qué más? Los sueños largos. Hay varios tipos de sueños. Hay lo que llaman los grandes sueños. Por eso incluso dentro del mundo chamánico utilizaban los atrapasueños, precisamente, que estaban dirigidos a poder lo que llamamos esos grandes sueños. Hay sueños que son muy reveladores. Hay sueños arquetípicos, hay sueños demasiado profundos y los sueños tienen como varias etapas. Hay una etapa que es, por decirlo de alguna manera, donde se empieza a plantear el tema, luego el desarrollo y la conclusión. A veces no nos acordamos de todo, pero cuando empezamos a analizar vamos desarrollando como una habilidad. Eso es lo que me encanta, como lo dice Alejandro Jodorowsky, lo que es el aspecto de la esencialización del gesto. Hay una historia que de pronto en otro momento les contaré, pero que es bien importante sobre ese aspecto de ir desarrollando ciertas habilidades. De hecho, dentro del curso hay un planteamiento que está basado en unos lineamientos de Carl Gustav Jung de cómo accedemos nosotros a la realidad. Solamente se los voy a enumerar. Una parte es de la parte de la razón, otra es de la emoción, otra es de la sensación y otra es de la intuición. Cómo podemos desarrollar esos 4 caminos de profundización, de acceso a la realidad. Y después también en ese curso vamos a hablar lo que es lo real, la realidad, desde la perspectiva de la psicología junguiana. Pregunta por aquí Katia, en el sueño no hay censura, ¿por qué después al despertar el consciente no nos permite recordar el sueño? Efectivamente, el sueño no tiene censura, pero el consciente sí tiene censura. Nosotros censuramos. Por ejemplo, y muy buena tu pregunta, Katia, por una razón muy sencilla. Hay personas que tienen sueños muy fuertes, pero solamente cuando la persona ya ha desarrollado la tranquilidad de mirar los sueños amorosamente y sin censura, entonces ya no le preocupa. Por ejemplo,
mire Ramiro, ¿será que es que me estoy volviendo homosexual? Tuve un sueño homosexual. No, eso no tiene que ver con eso. O hay personas que tienen sueños donde están teniendo relaciones íntimas o con un hermano o si está teniendo relaciones con el papá o con la mamá, y entonces, claro, ahí va a haber una censura desde la parte racional, pero para el inconsciente le importa un comino. Por eso mi maestro decía, Steven Spielberg es un pobre pendejo comparado con lo que es el arquitecto de los sueños en el inconsciente, porque te manda unos mensajes impresionantes, pero el inconsciente no tiene censura. Entonces la parte racional de nosotros empieza a censurarlo. Vamos por aquí. Pregunta Norma Velázquez Castro, ¿pueden los sueños también reflejar situaciones de otras vidas? Hay que profundizar en dos aspectos. Hay personas que no creen en las otras vidas, hay otras personas que sí. Carl Gustavo Jung tiene un posicionamiento muy claro en ese sentido, y entonces, pues, por decirlo de alguna manera, no hay evidencias exactas. Incluso, por ejemplo, Brian Weiss, en su maravilloso libro Muchas vidas, muchos sabios, que hace referencia a lo de las otras vidas, me parece muy, muy coherente todo lo que plantea con respecto a información que es basada, por ejemplo, en otras vidas, y que la persona, a través de una hipnosis, y he tenido casos de personas que recuerdan otras vidas y resulta de que van y buscan ese lugar que fue de 1600, 1700, y efectivamente ese lugar existió. Pero hay dos planteamientos en ese sentido. Uno, que fue información transmitida genéticamente desde el tatarabuelo, del tatarabuelo, del tatarabuelo, y hay otros que dicen, no, efectivamente fue que la persona vivió esa experiencia. Hay una película que se llama Los hijos del ayer, que es fundamentada lo plantean que es de hechos reales, y hace referencia precisamente a eso, a esas vidas pasadas. Es bien interesante, espero que no la hayan quitado de YouTube, porque yo la había visto en YouTube, la película Los hijos del ayer, creo que se llama, es basada en hechos de la vida real. Bueno, Alondra Isabel, ¿qué significa cuando un sueño se repite? Excelente también. Los sueños recurrentes. Cuando hay un asunto que nosotros no estamos queriendo mirar claramente, que no estamos queriendo resolver, el inconsciente te lo va mandando cada vez con mayor intensidad, como, hey, pues, ponete pila, resolverlo. Carl Gustavo Jung decía una frase que me encanta: lo que no te atreves a resolver consciente y voluntariamente, luego te lo encuentras como destino. ¿Y a qué se refiere con eso? Bueno, de pronto una psicosomatización, incluso en la película que digo que es basada en hechos de la vida real, de Peaceful Warrior, hay un sueño premonitorio y la persona tiene un accidente que obviamente él tuvo un sueño, digamos, correlacionado con el accidente. No es exactamente el accidente, pero que sin lugar a dudas es correlacionado con el accidente. Entonces, es porque necesitamos resolver ese asunto. Cuando un sueño es recurrente, es porque el inconsciente está pulsando para que lo miremos con detenimiento, ¿ya? Y podamos recuperar nuestra estabilidad psicológica, resolver lo que tenemos que resolver y seguir avanzando. Bueno, Lourdes Bello, soñé hace años con un extraterrestre que me bajaba información y luego me dijo telepáticamente que yo estaba en el cuarto reino. ¿Qué será lo que eso significa? Bien, Carl Gustavo Jung, por ejemplo, hace referencia a esos sueños con extraterrestres o con platillos voladores y todo eso. Podemos mirarlo como una proyección trascendente de la dimensión espiritual del ser humano. Y en eso hay que ser muy cuidadosos, y por eso a mí me encanta la psicología transpersonal, porque ella confluye en las investigaciones de la dinámica espiritual del ser humano. Cuando hacemos referencia a una dimensión, yo me demoro más de media hora explicando qué es una dimensión, y hablar de la dimensión espiritual como uno de los componentes esenciales del ser humano. Entonces, obviamente, pues esa información que de alguna manera, incluso libros sagrados como la Biblia te hablan de información que viene del creador o de otros mundos, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso en los sueños, por ejemplo, que hacía yo referencia, extrageográficos, nosotros los miramos como también una conexión con nuestra dimensión espiritual. Lo vemos, por ejemplo, en santos o personas
conectadas, como San Francisco de Asís, que tenía alucinaciones y veía información y cosas bastante fuertes y significativas en ese sentido. Celibet, soñé que fue invitada por el presidente de USA a un viaje en su avión privado, donde iban las 3 más importantes comisiones en materia de educación, economía. ¿Qué será? ¿Qué significa eso? Bueno, ahí hay varios aspectos. Normalmente, por ejemplo, es un sueño que hay que contextualizar mucho. Me acuerdo hace muchos años, una estudiante en una de las instituciones donde yo trabajaba me cuenta de un sueño donde ella iba para Estados Unidos. Uno no solamente mira la palabra como Estados Unidos como el país, sino como estados de conciencia unidos. Hay una integración simbólica. El presidente es obviamente una figura de autoridad, entonces uno empieza a mirar detalles específicos y a esa persona hay que preguntarle, bueno, ¿vos qué pensás del presidente? ¿Qué sentís de este presidente? ¿Cómo lo catalogás? ¿Te sentías segura viajando ahí? Pero hay elementos también que ya de por sí vamos mirando, que tiene que ver con la parte educativa y con la parte financiera, si no entendí mal. Y es la preocupación, por ejemplo, de una persona con respecto a sus finanzas y a su posibilidad de estudiar aquí o no. Somos emigrantes, hay veces nos limitan, no, es que si usted no tiene papeles o alguna cosa, usted no va a poder estudiar. Y ella, dentro de, puede ser, porque vuelvo y reitero, eso hay que mirarlo con detenimiento, puede ser un sueño compensatorio de un anhelo de estudiar y mejorar la economía. El avión son los sueños, hay un aspecto que tiene que ver con el vehículo, el carro, partiendo incluso desde los sueños que personas han tenido con los carros, por ejemplo, parecidos a los de esta película Ben-Hur, que eran los caballos, pero el carro es un triciclo, el primer vehículo es el cuerpo, pero también puedo soñar con un triciclo, eso sería un sueño regresivo, una bicicleta, una motocicleta, como el caso mío, el carro de la familia, y un avión son las ideas más grandes. Mucha gente sueña con aviones que se estrellan. De hecho, yo los martes, en mi Instagram, por favor, síganme en mi Instagram, Ramiro Serna 0219, los martes yo me tomo el amoroso trabajo de mirar los sueños de las personas, me están escribiendo, digo, cuéntame tu sueño, y yo de viva voz, no es que lo escriba porque me gusta, como entrar en esa conexión con las personas y ojalá que sigan las personas escribiendo hasta que me aguante la batería y voy respondiéndole a las personas con interpelación, más que interpretación. No dejo de interpretar algunos elementos que pueden ser interpretativos, pero también empiezo con las interpelaciones. Eso es bien importante. Otra pregunta. Las ratas. Ay. Bueno, aquí hay un asunto que tiene que ver precisamente con las ratas representan muchos complejos en términos de la sexualidad, según yo veía y tuve un sueño totémico en ese sentido y les voy a contar ese sueño. Gracias por esa pregunta, porque las ratas son del bajo mundo, es un roedor. Por ejemplo, soñar con conejos también tiene mucho que ver con la sexualidad. No en vano, Playboy tiene de símbolo un conejo. O sea, la iconografía del manejo manipulativo, bueno, malo, yo no sé, de la publicidad, tiene toda una connotación muy significativa. Por eso Playboy pues tiene el conejo. Pero las ratas son también roedores, se reproducen mucho, tiene que ver con la energía sexual. Yo, obviamente, si yo estudié psicología, tenía cosas psicológicas que resolver, y si estudié sexología, pues obviamente que me quería trascender. Y hubo un sueño que se los voy a compartir, que eso es un sueño totémico, un tótem. En las afueras de Medellín hay un municipio que se llama Guarne, donde yo frecuentemente iba con amigos, entre comillas, de rumbas. Y yo tuve un sueño, precisamente, en el que en el parque de Guarne, estoy en el parque de Guarne, viene una rata, me asusto, y llega una serpiente, se come la rata, y de ahí viene un búho o un águila. No estaba yo muy claro en el sueño, porque los sueños tampoco se recuerdan con mucha claridad, o muchos de ellos no se recuerdan. Y llega el búho o el águila y ¡fruquiti! Se lleva a la serpiente. Fue un sueño, eso es un sueño totémico. Cuando hablaba yo con mi maestro me hacía referencia, mire, es un sueño muy interesante. Él, de hecho, incluso, por decirlo de alguna manera, tuve el placer, el honor que luego
él analizaba ese sueño dentro de una de sus clases y miraba lo que era precisamente ese componente de una integración. La serpiente es símbolo de la sexualidad más trascendida, ojo, más trascendida que una rata, pero si es un reptil, pero la serpiente tiene un símbolo de sanación, por eso en las ambulancias vemos la serpiente, por eso uno de los símbolos médicos, el caduceo médico, es con una serpiente, porque es símbolo de la medicina. Entonces, precisamente, la rata, que era un complejo sexual que yo tenía en ese entonces, lo estaba trabajando de manera profunda, llega la serpiente, se traga la rata, pero después viene un animal que también dentro de la parte totémica, digámoslo así en la escala simbólica, es muy significativo. El búho, ¿qué representa el búho? Pues lo vemos claramente cuando aparece con el gorrito cuando uno se está graduando de la universidad. También es símbolo de conocimiento en las bibliotecas. O si es un águila, pues obviamente es un símbolo muy significativo. Y ojo con esto que les voy a decir. Dentro de lo que planteaba Carl Gustavo Jung, la simbología se maneja no solamente en los sueños, en los cuentos también aparece. Y por ejemplo, películas como El Rey León están cargadas de simbología. El rey, ¿qué representa el rey? El rey es el símbolo, el león es el rey es el símbolo de la política. El toro es el símbolo de la economía, por eso lo vemos en Wall Street. El águila es un símbolo norteamericano y de una visión amplia de negocios y es un símbolo muy espiritual también. Entonces es importante ver eso. ¿Qué más hay por aquí? ¿Esto al final? Veo aquí, a ver, no confundir las personas, los correos son distintos, PayPal, más abajo, Margeli, soñé con un extraterrestre en el espacio cuando fui a Machu Picchu. Bueno, gracias Margeli. Sí estuvo con nosotros en Machu Picchu y muy importante lo que tú estás diciendo. Los lugares donde nosotros vamos o el lugar que nosotros visitemos tiene también unos componentes de activación de la información del inconsciente. Hay lugares que por sus componentes históricos, por sus componentes energéticos, ancestrales, activan información. Y obviamente cualquiera podría decir, sí, claro, es que hay mucha gente que dice que eso fue construido por extraterrestres y entonces uno se deja embolatar la mente. Independientemente de eso, pues bueno, yo pienso que de alguna manera todos somos extraterrestres y no hay que mirarlo de una manera peyorativa. Sí, el que escuche la canción, por ejemplo, que le recomiendo escuchar de la Madre Teresa de Calcuta, la canción Hijos del Planeta, pues habla de una cosa en ese sentido bien interesante. Entonces los lugares también activan. Por ejemplo, nosotros hacemos retiros precisamente a estos lugares. Cuando yo estuve en la selva, obviamente, yo tuve un paciente que había visitado Hiroshima y tuvo sueños impresionantes porque entró en conexión con, puede ser, le activó la memoria informativa de películas y cosas que había visto. Entonces, por eso hay lugares que también te invitan o te conectan precisamente con esos elementos. Katia, tengo sueños recurrentes que estoy siempre perdida en un sitio desconocido. Bien, hay un asunto, señala Katia, de que estás siendo una mujer que estás con una búsqueda personal muy grande y ahí te planteo algo que plantean los toltecas. Los toltecas dicen que no existen 4 puntos cardinales, sino que existen 5 puntos cardinales y el quinto es el más importante, que así como existe el norte, existe el sur, el oriente y el occidente, existe el centro. Y si tú te conectas con tu centro, así estés en medio de la selva, del desierto o del mar, o en una crisis bien brava, si tú no pierdes tu centro, tú no estás perdida. Entonces es una invitación precisamente a autoexplorarse, a conectarse precisamente con estar centrada y porque hay veces se siente perdida. Mucha gente me llega a consulta y me dice, no, doctor, es que estaba más perdido. Y yo, excelente. Si yo te digo que encontré la billetera, ¿qué había pasado primero con la billetera? Obviamente que se había perdido. Entonces, para uno poderse encontrar, primero se tiene que perder. Incluso, les decía que en los cuentos también se ve toda esta información del inconsciente, los arquetipos y todo esto. Por ejemplo, en el de Pinocho, recuerden que cuando él se pierde en el mundo de lo mundano le empiezan a crecer orejas de burro, pero también hay otra metáfora muy linda en el cuento de Pinocho, porque a él se lo traga una ballena, todo eso tiene una simbología, y él dentro de la ballena se acuerda
que él tiene en su bolsillo unos fósforos, enciende los fósforos y allí se encuentra, prende unas ramitas y unas cosas y se encuentra con Gepetto, que fue el que lo creó. Simbólicamente, ¿qué está hablando? La sombra, que es uno de los elementos que miramos y profundizamos en el estudio, que es la sombra, y hay veces les recomiendo algunos libros y documentos sobre eso. A uno hay veces se lo traga la sombra, pero la simbología es muy linda, porque Pinocho tenía un fósforo, o sea, él tenía su propia luz, y cuando él enciende su propia luz, se encuentra con el Creador. Es una conexión, una metáfora muy hermosa que muchas veces no miramos con claridad. Bien, los sueños de estar volando, son sueños de esas ideas, personas que somos muy soñadoras. Yo también soñaba mucho con estar volando y eso no es ni bueno ni malo, porque somos personas que estamos muy conectados con el mundo de las ideas. ¿Podría repetir el lugar en Perú donde fuiste? La selva amazónica, estuve en Tarapoto, una hermosa experiencia, 15 días por allá meditando y conversando con gente muy sabia, unas experiencias muy, muy lindas. Gloria Vázquez, bueno, vamos, esperemos que la pandemia nos permita ir pronto nuevamente a Machu Picchu, nos encanta, nosotros vamos todos los años, este año no pudimos, 5 años seguidos yendo a Machu Picchu, teníamos proyectado ir a Vietnam y Camboya. Estuve en estos días precisamente explorando un lugar espectacular junto con mi amada Reyan, nuestra quinta, sexta, no sé, luna de miel. Estuvimos en Sedona y vamos a ir allí ya, y tuve una sincronicidad, me encontré con una persona que, bueno, no me voy a expandir ahora con eso, pero es muy, muy, muy lindo. El 4 de noviembre vamos a ir, pero con un grupo, bueno, pequeño. Iba a hablar de este tipo de sueños y es a los que se les caen los dientes. Los dientes, hay un asunto muy importante. Y ahí es donde, por ejemplo, hay gente que dice, pero es que no puede uno generalizar. Pero recuerdo, me hicieron una invitación una vez era un profesor de español para un grupo de trabajadoras de una compañía telefónica acá, Verizon. Entonces, el profesor de español, un gran amigo, Steven Tegu, él estaba dando clase de español a estas personas para que cuando algún hispano llamara, entonces ellas pudieran contestar alguna cosita como, un momento lo transfiero o alguna cosa. Pero él me invitó a compartir con el grupo precisamente desde algo que tuviera que ver con el mundo de los sueños. Y les pidió a ellas que escribieran un sueño en español, fue un desafío para ellas, buscar la forma de traducirlo y participármelo. Luego yo obviamente trabajé con ellas, les conté el sueño y hubo 2 personas, porque eso es un sueño muy frecuente, que a la gente se le caen los dientes. Y es un sueño que se le presenta más a las mujeres que a los hombres. Y tiene una razón lógica. Los dientes representan la agresividad. ¿Cómo es un perro cuando está bravo? Muestra los dientes. Pero a las mujeres le han reprimido mucho la agresividad. Entonces, muchas veces cuando se sienten impotentes o alguna cosa, empiezan a tener ese tipo de sueños. Los sueños también es una estructura muy sólida y tienen entonces, como esa agresividad generalmente está relacionada con el masculino, uno empieza a preguntar cómo fue la relación con tu padre, una cosa y la otra, y la gente queda impactada cuando empieza a ver la correlación. Entonces, ese es otro aspecto importante. Bueno, a ver, los dientes e incluso también las uñas también no es tan frecuente, pero recuerdo esta era una compañera de la universidad que pues en la universidad tenía también varias compañeras que yo estudié esta parte del análisis de los sueños, fue paralelo, o sea, yo hice varios cursos simultáneamente mientras estaba en la universidad y muchos de mis compañeros me contaban sus sueños y recuerdo particularmente una compañera que ella sueña que cogía con una cosa de esas para arreglar la cutícula y se sacaba las uñas, pero una cosa impresionante. Y me dio mucha risa porque yo le dije, ¿has tenido problemas en tu casa Ay, sí, y pues te estás diciendo que estás sacando las uñas. Ay, sí, porque me estoy volviendo muy rebelde, que ya... Claro, las uñas también es otro símbolo de agresividad. Entonces, todo eso uno va encontrando como un sentido común para interpelar, para uno preguntar. Bueno,
varios dientes, wow, qué angustia, te quedas con espacios vacíos en la boca, que también en ese sentido tiene que ver con la preocupación por la parte estética, pero en el fondo es precisamente el componente. Pero por ejemplo, hay lo que es la persona, muy interesante, porque cuando uno le pregunta a la persona, ¿y cómo te sentías? No, imagínese, horrible, me veía súper fea, Ok, también empieza uno a preguntar por esa parte de los componentes estéticos, pero precisamente porque a ella le decían, es que se ve muy fea, una mujer brava se ve muy fea, las mujeres tienen que ser juiciositas, no pueden mostrar su agresividad, entonces es eso. Bien, Carlos H. Toro Blair, saludos, ¿qué opinas de las regresiones? Pues bueno, las he estudiado, las he profundizado, me pasaron muchas anécdotas porque yo empecé a estudiar, hice mi curso de hipnosis cuando estaba apenas estudiando psicología. Yo estudié psicología ya siendo mayorcito, ya me había divorciado, tenía mis 2 hijas, pero fue muy impactante porque empecé, como decimos en Colombia, como policía estrenando bolillo. A todo el que quería que lo hipnotizara, yo hipnotizaba. Y muchas personas tenían sueños regresivos y se encontraban con información muy, muy valiosa. Hay un autor que no trabaja fundamentalmente, digamos que los sueños, por ejemplo, pues, la parte de las hipnosis. Sabemos que el gurú en ese sentido acá en Estados Unidos y muy reconocido a nivel mundial es Brian Weiss, pero Stanislav Grof, que experimentó e hizo varios trabajos con elementos, por aquí está este celular respondiéndome solo. Entonces, Stanislav Grof, que estudió lo que llama las matrices perinatales a través de experiencias. Primero él había empezado a ensayar y después suspendió ese tipo de trabajo con LSD, también con otros colegas, pero luego encontró un camino, digámoslo así, más endógeno, más de activar endorfinas, que, o sea, sin elementos externos, exógenos, y escribió un libro muy lindo que es precisamente Psicología Transpersonal, y él habla precisamente de que estas personas en estos estados no ordinarios de conciencia, no nos gusta llamarlos alterados de conciencia, sino que son no ordinarios, las personas tenían regresiones donde evocaban situaciones incluso prenatales, perinatales, postnatales y de lo que, entre comillas, se podría decir otras vidas. Pero las regresiones son precisamente, yo pienso que es un recurso para recuperar información de cosas que nos afectaron, poder hacerle una elaboración apropiada. Y cuando me refiero a una elaboración apropiada es, podemos decirlo, perdonar la experiencia. Hay un término que me gusta más y bueno, las personas que me conocen saben y no voy a profundizar ahora en eso, porque prefiero hablar de trascender que de perdonar. Y cuando ya uno trasciende eso, logra una sola cosa. Yo a todos mis pacientes les digo que yo no busco sino una sola cosa con todos y cada uno de ellos. Y lo digo con un aforismo oriental. Pierdes tu salud y has perdido algo. Pierdes tu dinero y has perdido poco. Pero si pierdes tu paz interior, lo has perdido todo. Mahatma Gandhi decía, cultiva un lugar de paz en tu corazón y habrá un lugar de paz en el mundo. Y se dice que Jesucristo, después de resucitado, se decía que el saludo de él era que la paz esté con vosotros. Bueno, soñar mucho con el pasado y lugares oscuros es buscando precisamente esa claridad. Nosotros ahí jugamos con ese aspecto de la luz, la sombra, la claridad, porque lo que queremos realmente es un camino de conciencia y es algo que en el curso les voy a explicar claramente sobre ese camino natural expansivo. Como diría Jorge Bucay, nadie descrece, entonces vamos en un camino expansivo a tener mayor claridad, llámese luz si quiere. Por aquí, bueno, ya vamos a parar en 15 minuticos. Las personas que se hayan inscrito, no sé, porque no tengo acceso aquí a todo lo que están las personas escribiendo. Vicky tiene que ver un sueño de otra persona donde yo fui su personaje. ¿Eso puede tener información para mí? Sí, pero generalmente tiene más información para el soñante. Recuerden, más o menos el 70, el 80%, tal vez el 90% de la información que aparece en un sueño es más del soñante. Pero obviamente
hay casos donde por personas que tienen una conexión muy fuerte, hay personas que se encuentran en los sueños. De hecho, he tenido ese tipo de experiencias con información muy valiosa y es una cosa muy misteriosa porque definitivamente todavía nos queda mucho por aprender. La ciencia de la psicología como ciencia específicamente podemos decir que está en pañales. Son más o menos 100 años, 100 y piquito de años. Primero empezó con las investigaciones del creador del psicoanálisis, Sigmund Freud, pero se le mantuvo mucha información oculta porque era una época muy puritana y bueno, fueron muchas cosas. Entonces, es eso importante tener en cuenta que todavía hay mucho por explorar, mucho por aprender, aunque por fortuna también hay mucha información muy, muy valiosa. Precisamente lo que vamos a trabajar es el viaje del ser, donde me baso en un libro específicamente, que luego a las personas que se inscriben digo cuál es ese libro, que hace referencia a 3 estados significativos del proceso evolutivo del ser humano. La primera fase, que es vivir en la conciencia del ego, luego la conciencia de lo mental o el mental, y la conciencia del mundo espiritual o lo espiritual. Esos son 3 instancias progresivas, naturales del ser humano, de una tendencia, digámoslo así, completamente natural. ¿Qué significa cuando se pierden los zapatos? Excelente. Es un sueño también muy frecuente. En estos días alguien me contaba un sueño de que veía a alguien con unos zapatos nuevos. Espero que no haya sido que encontró los zapatos que se te hayan perdido a ti. Los zapatos, mire, es que hay veces es como tomar el sentido común. Los zapatos es para uno prepararse para un nuevo caminar, para una nueva instancia. Yo recuerdo un sueño particular mío, precisamente en que yo veía que un avión se estrellaba y yo sabía quién lo iba piloteando. Lo curioso del caso es que cuando el avión se estrellaba, quedaron un montón de cajas de zapatos y yo dije, ay, esos son los que me quedan a mí. Y me puse esos zapatos. Pero es que ya cuando uno empieza a trabajar los sueños, ya los sueños se hacen mucho más fácil de entender y mucho más comprensibles. Aunque, no recuerdo, Von Franz creo que es una post-junguiana, ella dice que los sueños más difíciles de analizar son los propios sueños. Entonces, por eso entre colegas uno cuenta, y yo, por ejemplo, a Reyán, que también es una experta en el análisis de los sueños, le cuento los sueños y ella tiene una perspectiva y bueno, y vamos compartiendo. Y es muy lindo porque es una magia, digámoslo así, es toda como una especie de jeroglíficos, de cosas y uno se sorprende. Y cuando ya va viendo uno lo que son los sueños repetitivos en el común denominador de muchas personas que están viviendo, por ejemplo, las vivencias con ellas, que empiezan a soñar con fuego, con cascadas de agua, con conejos, en fin, pero que ni siquiera se les había planteado la fundamentación de los sueños y coinciden los sueños de varias personas con la misma temática y uno dice, wow, es que es impresionante. Bueno, entonces los zapatos, que se está acá descalzo y no se encuentran los zapatos. Es precisamente, hay veces, hay una frase de Alejandro Jodorowsky, que es uno de mis grandes, digámoslo así, ídolos, porque también es bueno tener ídolos. Yo lo admiro demasiado, así como mi maestro César Hernández. Alejandro Jodorowsky dice que mi patria son mis zapatos. Entonces, cuando uno empieza a conectarse con la comodidad de saber avanzar, estamos ahí por ese camino apropiado. Bueno, yo creo que ya ha sido un buen compartir. Espero que haya sido información de valor para ustedes. Recuerden, las personas que se alcanzaron a inscribir, pues luego por ahí las personas que me están colaborando van a decir, bueno, sí, Ramiro, tales. Los que quieran en 24 horas van a tener esa disponibilidad de esa promoción. $100. Apenas se acabe este live, pasa a ser $100 y después de las 24 horas va a tener un costo de $160 por el curso de las 6 sesiones. Yo digo que es hora y media, pero yo había dicho que hoy iba a hablar que una hora con ustedes, imagínense. Yo no, hay veces me siento en la palabra y bueno, muchas gracias. Espero que encuentren información de valor aquí. Compartan este video si consideran que le puede servir a alguien. Y de nuevo, infinitamente agradecido
porque realmente la respuesta en el evento fue muy positiva y agradezco a todas las personas que han confiado en mí, que han confiado en el trabajo serio, responsable, respetuoso que hacemos con mucho amor y que esperamos les sirva a las personas para ser más conscientes de sí mismas. Una feliz noche para todos, un feliz día para los que nos están viendo en otro lugar. Gracias, gracias, gracias.